Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, de la licenciatura en Gerontología, del grupo 1632, de la materia Tanatología 1, a cargo la profesora Elizabeth Barón Romero. Alumnos: Durán Vázquez Ivonne Alejandra, Medel Castro María Guadalupe, Velasco Mariana. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante: la logoterapia en la búsqueda del sentido en personas con duelos complicados y enfermos terminales. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. El Dr. Viktor Frankl, prisionero en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, sobrevive y escribe su primero de muchos libros, El hombre en busca de sentido, en donde a través de su propia experiencia desarrolla la logoterapia, método psicoterapéutico centrándose precisamente en el sentido de la existencia y en la búsqueda de ese sentido por parte del hombre, que asume la responsabilidad ante sí mismo, ante los demás y ante la vida. La logoterapia invita a hacernos conscientes de nuestra libertad de elegir y asumirla responsablemente. Por ello, es un camino hacia el crecimiento personal. Entendido un poco la logoterapia, lo relacionaremos en pacientes terminales. La enfermedad terminal es avanzada, progresiva, incurable. No responde a tratamientos curativos, solo a paliativos. En esta fase se produce una serie de cambios en la vida de la persona, a sus necesidades, proyectos y relaciones. La atención al enfermo en esta fase terminal constituye una de las funciones más importantes del personal sanitario, que inician un nuevo tipo de asistencia, cuya meta ya no es liberar al paciente de su enfermedad, sino ayudarle a morir en paz, o más bien a vivir dignamente hasta que llegue la muerte. Es por ello que la eutanasia tiende a conocer y respetar el momento natural de la muerte de cada hombre y sus concretas circunstancias. Este difícil periodo puede convertirse en punto de partida para un cambio en la fisiología de vida y oportunidad para encontrarle nuevo sentido. La logoterapia es un modelo terapéutico que destaca el valor de la vida, aún frente a circunstancias de gran sufrimiento y dolor, convirtiéndolas en fuente de enriquecimiento. Es por ello que en el paciente terminal permite que la afronte adecuadamente el proceso de muerte, le da la oportunidad de revalorar y alcanzar la plenitud de su existencia. La logoterapia y la tanatología son disciplinas que se ocupan del estudio del ser humano, en las circunstancias de vida, de dolor, culpa y muerte, que todo ser humano experimenta durante alguna etapa de su existir. Pueden colaborar conjuntamente para una mejor comprensión y abordaje terapéutico del paciente con su sufrimiento de enfermedad, o bien con una sentencia de muerte próxima. Esto con el fin de que el doliente llegue al final de sus días a buen morir, después de una perspectiva de sentido de vida. A pesar de ver cómo su vida se extingue, pero aún en estas circunstancias de la vida, el paciente puede encontrar un para qué y darle un sentido a su propia muerte, llegando así al fin de su vida con dignidad, aceptación y una paz espiritual. Logoterapia, la búsqueda de sentido en personas con duelos complicados. ¿Qué es la logoterapia? Es la escuela psicoanalítica que se especializa en ofrecer asesoramiento sobre la búsqueda del sentido de vida. Esta búsqueda de sentido se convierte en una herramienta muy valiosa para poner a la luz en situaciones de dolor. Es decir, todo aquel sufrimiento que tiene un sentido no solo es menos doloroso, sino que además aporta crecimiento interior. También parte del valor del ser humano como un ser único e irrepetible, así como Aristóteles expresó que todo ser humano desea por naturaleza buscar la felicidad, y Tomás de Aquino explicó en sus textos que el ser humano busca por naturaleza el placer y la alegría, y así evita del mismo modo el sufrimiento y tristeza. La logoterapia indica que uno de los anhelos más importantes del corazón humano es la búsqueda del sentido. La tarea de la logoterapia es ampliar el campo visual del paciente para que éste descubra la gama de significados y de valores que está llamado a realizar.
Por medio de la biografía de un sujeto encontramos la explicación de su existencia, lo que en realidad es, tanto con respecto a su ser real como con vistas a sus posibilidades de encontrar y realizar un sentido. ¿Cómo encontrar sentido en la pérdida? A través de la logoterapia. La vida se desarrolla en una dinámica de desapegos, de separaciones y de pérdidas. Lo llamemos como lo llamemos, de lo que hablamos es de la aceptación del principio de separación y de la pérdida como condición necesaria para vivir. En este escenario, las reacciones frente a la pérdida son respuestas individuales a las que acompañan condicionantes sociales, de personalidad y de historia personal. Con todo ello, la persona cuando se enfrenta a una pérdida se enfrenta a su vez al dolor, a un proceso de aceptación de sufrimiento. ¿Qué es un duelo complicado? Es perder a un ser querido. Es una de las experiencias más angustiosas y frecuentes que enfrentan todas las personas. La mayoría de las personas padecen una aflicción y un duelo normal. Atraviesan un periodo de dolor, aturdimiento e incluso culpa e ira. Gradualmente estos sentimientos se alivian y es posible aceptar la pérdida y seguir adelante. No para todas las personas es así. Los sentimientos de pérdida son debilitantes y no mejoran. Incluso con el paso del tiempo es peor. Esto se conoce como un duelo complicado, a veces llamado trastorno por duelo complejo persistente. En duelos complicados, las emociones dolorosas duran tanto y son tan intensas que te resulta difícil recuperarte de la pérdida y continuar con tu propia vida. Cada persona tiene su propia forma de afrontar la experiencia de duelo. El orden y la duración de estas etapas pueden variar según la persona. Existen algunas etapas para afrontar el duelo. Una es aceptar la realidad de tu pérdida. 2. Permitirte sentir el dolor de tu pérdida. 3. Adaptarte a una nueva realidad en la cual la persona fallecida ya no está presente. 4. Y tener más relaciones. Sin embargo, si no logras superar estas etapas en más de un año, después de la muerte de un ser querido, puede atravesar un duelo complicado. En tal caso, debes de buscar un tratamiento. Este puede ayudarte a asumir tu pérdida y a recuperar un sentido de paz y aceptación. El duelo complicado es como estar en un estado de aflicción constante. En este sentido, para Viktor Frankl y las circunstancias y vivencias que pasó en los campos de concentración, mayormente en Auschwitz, lo llevó a escribir este tipo de logoterapia o psicoterapia, la cual la describe como la voluntad del sentido, como una motivación primaria para el ser humano, dándose cuenta que la aspiración más grande del ser humano es el amor y como fin último la felicidad, la cual se obtiene como consecuencia de una meta. Lo fundamental para Frank es que responda el hombre todas las preguntas que se le hace sobre la vida, no que la persona le pregunte a la vida. En este sentido, nuestra intervención como gerontólogos es de gran importancia, ya que debido a que los adultos mayores presentan distintas patologías y algunas de ellas los podrían llevar a la muerte, nuestro trabajo es encaminarlos a llevar una muerte digna. A su vez, podemos orientarlos a base de terapias para la aceptación de la muerte, así como para ayudar a su familia a la misma aceptación. También la persona mayor puede enfrentar enfermedades que le quitarían la vida o enfermedades que podrían llegar a toda su vida. En este sentido, debemos orientarlos a que encuentren un sentido de vida y por el fin último la felicidad. Agradecemos su atención y visualización de este video. Gracias a la profesora Elizabeth Barón por orientarnos en el saber sobre la tanatología y sus grandes áreas del conocimiento.